Muy bien, jóvenes, pues como les había comentado, estamos ya iniciando la parte medular de este curso, que es la elaboración de un protocolo de investigación. Ya comentamos las características ideales que debe tener este proyecto de investigación o protocolo de investigación, cómo debe de ser, cuáles son las fuentes que ustedes pueden consultar, ¿sí? Y se acuerdan que les dije, esta diapositiva la vamos a examinar después. ¿Por qué la voy a examinar apenas el día de hoy? Porque esta diapositiva que está aquí tal cual es su tarea que me van a entregar para la siguiente semana, ¿sí? A más tardar el día miércoles, como ya saben. Me van a responder de su proyecto, ¿sí? De su idea con la que van a realizar su protocolo de investigación. Me van a contestar estas 7 preguntas, ¿sí? Primer pregunta, ¿qué se sabe acerca del tema que ustedes eligieron? ¿Qué es lo que ya se sabe? Porque de esa forma me voy a dar cuenta si es novedoso o no. ¿Qué es lo que ya se sabe? Segunda pregunta que ustedes me van a contestar, y esto recuerden que es de acuerdo a su criterio de ustedes. O sea, no es de investigar nada, simplemente es lo que ustedes saben, conocen, han escuchado, han determinado acerca de este tema. Porque, como aquí lo indica el título de la diapositiva, ¿sí? Lo que vamos a hacer básicamente es un diagnóstico de su tema. Entonces, ¿qué se sabe acerca del tema? Segunda pregunta, ¿cuál es la relevancia e importancia que ustedes consideran y por qué tiene esa relevancia e importancia? Tercer pregunta, ¿con qué y cuánta información se dispone? Fuentes, hay fuentes impresas, hay fuentes digitales, hay fuentes electrónicas. ¿Es bastante la información o hay poca información respecto de su tema? Cuarta pregunta, ¿es fácil de encontrar esa información o hay que batallar en encontrarla? Si hay que batallar en encontrarla, quiere decir que es un tema poco explorado. Entonces va a ser un estudio, ya les estoy dando aquí unas respuestas, un estudio de tipo exploratorio porque hay poca información. Quinta pregunta, ¿la información es suficiente para llevar a cabo la experimentación, perdón, la investigación? ¿O es insuficiente para llevarla a cabo? Y volvemos a lo mismo, quizás sea insuficiente y ustedes tendrían que hacer un estudio de tipo exploratorio. Sexta pregunta, ¿cuáles son los fines para realizar, según ustedes, su criterio? ¿Con qué fin quieren realizar ese proyecto de investigación o están interesados en hacer ese proyecto de investigación? ¿Qué fin persiguen? Séptima y última, ¿con cuánto tiempo y medio se disponen para realizar la búsqueda de materiales, bibliografía principalmente, organizar esa información y redactar el protocolo? ¿Con cuánto tiempo disponen para realizarlo? Recuerden que hay una fecha establecida ya para la entrega del protocolo. Esa la determinamos, se las comenté el primer día de clases, ¿sí? Bueno, estas 7 preguntas me las van a enviar por correo. Sí, pueden redactarla ahí mismo en el correo, pueden enviarla en un archivo de Word, como ustedes gusten, ¿sí? No importa, es el diagnóstico que vamos a tener, como cuando ustedes van a un médico y le platican sus signos y síntomas y el médico dice, ah, pues tiene tal enfermedad. Nosotros aquí con este diagnóstico vamos a ver la factibilidad de realizar ese estudio que ustedes proponen. Muy importante aquí, las partes del protocolo de investigación que ustedes me van a entregar son estas. El título que va a ir en una portada, ya ustedes han hecho portadas para sus tareas, trabajos de otras materias, ¿sí? El título que va a ir en una portada va a llevar un resumen acerca de qué trata su trabajo,
Va a llevar una introducción que le denominamos marco teórico, antecedentes, que vamos a explicar en qué consisten más adelante cada una de estas partes, planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos, metodología y referencias. Entonces, número 1, bueno, aquí no va a llevar en esta parte número, pero bueno, porque es la portada. Número 1, ¿sí? Ni el título ni el resumen llevan número. El número 1 de su protocolo puede ser en número arábigo o en número romano, como ahorita lo estoy realizando. ¿Sí? Número romano va a ser su introducción. Número 2 van a ser sus antecedentes. Número 3, su planteamiento del problema. Número 4, la justificación. Número 5, hipótesis. 6, objetivos. 7, metodología. Y número 8, referencias. Lo pueden hacer, repito, en número arábigo o en número romano. Esta parte es fundamental porque de aquí ustedes se tienen que basar para la redacción de ese proyecto protocolo de investigación que me van a entregar. La portada no voy a ahondar mucho, sí, ustedes ya saben elaborar portadas. Lo importante de la portada es que lleve el título de su trabajo y lleve su nombre y o el de los integrantes de su equipo. El título, importante el título. Vamos a empezar con este primer punto. ¿Qué debe de llevar el título? Debe contener la idea principal del tema que ustedes van a investigar. Por ejemplo, si yo voy a investigar efecto de antes de dar el título, si yo quiero estudiar en mi proyecto de investigación, ¿qué le hace un plaguicida llamado clorpirifos a cierto cultivo de jitomate? Pues yo en mi título debo de exponer eso, claro, con un lenguaje formal. Sí, debe de ser muy preciso, entonces yo voy a decir en mi título, también debe de ser limitado. Antes de decir el título vamos a ver las características. Sí, debe de ser preciso, debe de ser limitado. Si voy a hacerlo en un periodo de tiempo establecido, ejemplo, de mayo a junio, tengo que especificar dicho mes o dichos meses. Si no es estrictamente necesario especificar tiempo, pues no se realiza. Si es necesario por, a lo mejor, eh, tiene algún impacto directamente el decir el tiempo en lo que estamos buscando, entonces sí se pone el tiempo. Si voy a trabajar con personas, debo de poner en el título, por ejemplo, el género, muy importante, y la edad. Si esas personas voy a hacer estudios de religión, pues también poner la religión. Si voy a trabajar con alguna nacionalidad, también poner la nacionalidad. Lugares. Si en mi trabajo de investigación voy a trabajar en específico en un lugar que no sea aquí en Guadalajara, que sea, por ejemplo, Acatic, ¿sí? Voy a poner en el municipio de Acatic. Debo de señalarlo en mi título, ¿ok? Si voy a trabajar aquí en el municipio de Guadalajara y voy a hacerlo a campo abierto, debo de decir el municipio o la colonia donde voy a realizar ese trabajo. Si no va a ser aquí en Jalisco, lo voy a hacer en Campeche, pues bueno, señalo que va a ser realizado en ese estado. Si no voy a hacerlo en México, voy a realizarlo en, no sé, en Francia, pues señalo que voy a hacerlo en el país Francia. Y por último, en nuestra área es muy común trabajar con material biológico. Y ese material biológico ya sean insectos, animales, plantas, semillas, no sé, bueno, ya están animales, insectos, etcétera. Tengo que decirlo el nombre científico. Muchas veces se prefiere dar el nombre científico porque recuerden
que los nombres comunes van a variar dependiendo de la región. Aquí mismo en Jalisco, pues a veces a las diferentes cosas se les nombra también con diferentes nombres. Imagínense en otro estado, ¿no? También se van a nombrar de diferente manera muchas cosas. Entonces se prefiere siempre que trabajemos con algún espécimen biológico, de preferencia, darlo con el nombre científico en el título. Si vamos a trabajar algún animal de bioterio, dar el nombre de la cepa, ¿sí? Si vamos a trabajar también con una semilla en específico, dar el nombre, ya sea que tenga, por ejemplo, un nombre no común, sino un nombre de registro de propiedad intelectual, de material intelectual, ¿sí? Pues se pone ese nombre. Por ejemplo, hay un maíz, una especie de maíz que ya ha sido modificada la semilla, y esa especie de maíz se llama Lux 03, ¿sí? Lux 03. Entonces, es una ahorita que se me vino a la mente. Entonces, hay que especificar muchas veces con qué cepa, con qué nombre científico del espécimen estamos trabajando. Es muy importante eso, porque si es silvestre, pues entonces se pone la espécimen silvestre, ¿sí? De esa cepa, de ese animal o de ese material biológico, planta, semilla, etc. Pero cuando ya tiene una modificación y ya tiene registro de propiedad intelectual, ¿sí? Derechos de obtentor que les comenté que se llaman en agronomía, cuando se modifica una planta, una semilla, y se hace el registro de quién obtentó esa modificación, ¿sí? Se le da el reconocimiento a esa persona con el registro de derecho de obtentor. Y nadie puede hacer uso de esa semilla, de esa planta, a menos de que se solicite por escrito a esa persona que quiere hacer uso de esa planta o de esa semilla. Por eso es derechos de obtentor. El que obtuvo esa nueva planta o esa semilla tiene todo el derecho de protegerla y de utilizarla a su conveniencia, porque es de él, ¿sí? O de esa persona. Entonces necesitamos reflejar en pocas palabras el contenido principal del tema de la investigación. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con este plaguicida que se llama clorpirifos y quiero ver el efecto que tiene en un cultivo del maíz cepa Lux 03, entonces mi título va a ser efecto del plaguicida clorpirifos en el crecimiento y desarrollo del maíz cepa Lux 03 o del maíz Lux 03, y ya. No voy a especificar ni fecha ni lugar porque en este tipo de trabajo no siento que sea necesario. ¿Ok? Van a haber trabajos donde sí sea necesario señalar tiempo y lugar. Si yo quiero estudiar esa cepa de maíz Lux 03 que están cultivando, por ejemplo, en San Juan del Río, Querétaro, pues yo ahí sí tengo que especificar localidad y municipio, que ya mencioné cuál es. Entonces, el menor número de palabras que refleje el contenido del tema que ustedes van a investigar. Eso es lo importante. Algunas reglas que aquí señalo, que su título no supere los 3 renglones, porque entonces ya sería como un resumen, un mini resumen, ya no sería título. Nunca se ponen abreviaturas, ni siglas, ni subtítulos, a menos de que sean ya sumamente conocidas, como cuáles, ONU, sí, ya sabemos que son organizaciones de las Naciones Unidas, OMS, Organización Mundial de la Salud, SAGARPA, que bueno, ya creo que ya cambió el nombre, SAGARPA, sí, que son siglas que ya se conocen, sí, pero abreviaturas y siglas que no se conocen, evítenlas. Y entonces se considera un enunciado representativo del tema que ustedes están investigando, nada más. Errores comunes en el título, que cantinfleen, como le llaman coloquialmente, o sea, que sean muy redundantes.
que quieran ponerle palabras que suenen muy rimbombantes, que suenen muy, como muy pro, muy sofisticadas, y que lo único que hacen es hacer incomprensible el título, ¿sí? Y eso también cae aquí en falta de especificidad. Entonces, la redundancia es cuando, por ejemplo, ponen un título que empieza investigación sobre, pues obviamente están haciendo una investigación, eviten poner la palabra investigación, o estudio de, se sabe que es un estudio, eviten poner esa redundancia, investigación sobre, estudio sobre, trabajo sobre, porque eso es redundante, ¿ok? Si es un proyecto de investigación, es obvio que se trata de un estudio o una investigación, entonces no tiene caso poner esa palabra en el título. Otro error, abreviaciones o palabras que solo se entienden en un contexto muy específico. Por ejemplo, este que está aquí. Título sería Encuesta Nacional sobre Hábitos de Lectura 2014. Pero este título está muy ambiguo, muy abierto, muy general, porque nacional, ¿en qué nación va a ser? ¿México? ¿Estados Unidos? ¿España? ¿Italia? ¿Alemania? ¿Argentina? ¿Qué naciones? ¿Sí? Es muy ambiguo. Entonces, no, más bien eviten que sus títulos estén muy abiertos, que sean muy ambiguos, sean lo más específico posible, sin caer en la redundancia, sin tener falta de especificidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice Psicología Laboral en México, ese es un título, pero es muy general, no es muy específico porque no dice exactamente de qué trata el estudio. Es un estudio mental, es un estudio de habilidades, es un estudio de coeficiente intelectual, de qué psicológicamente, de qué trata ese estudio. Entonces, sean lo más específicos posibles en su título. Bueno, ya vimos la parte del título, ¿sí? Aquí también les quería aclarar. Bueno, esto lo vamos a dejar al final, ¿sí? Esta diapositiva la vamos a dejar al final de la elaboración del proyecto de investigación. Vámonos con el resumen. El resumen debe de, como ustedes saben, en los libros, en los artículos de investigación, en las películas, siempre nos dan un resumen. En las películas se llama, le dicen tráiler. Bueno, el tráiler es como las imágenes más importantes de la película, ¿no? Para que se entienda de qué trata. Pero en las películas también le llaman sinopsis. Y es una introducción muy breve para darnos una idea a los que estamos leyendo de cuál es su pregunta de investigación, de qué va a tratar, ¿sí? Su trabajo y cuál es la justificación de hacer ese trabajo. Es lo importante que debe de llevar el resumen, ¿sí? Van a explicar brevemente las hipótesis y los objetivos de su investigación en el resumen y debe de contener un breve recuento de qué métodos van a utilizar para hacer la parte, valga la redundancia, metodológica y comprobar su hipótesis, ¿sí? Y al final dar una breve conclusión. Como aquí señalan estos post-its, solamente señalar lo esencial. Un buen resumen, ¿sí? Se va a comprender a la perfección. No necesitamos leerlo 3 veces, se va a entender desde la primera lectura. No es una reproducción literal de todo su trabajo, simplemente es lo esencial. Y se hace solo después de localizar, seleccionar y organizar la información principal de su texto. ¿Ok? Vean el resumen de una película. ¿Qué película? Bueno, lo vamos a hacer esto en clase. Piensen en una película, las que más le hayan gustado, que hayan visto ya sea de niños o recientemente antes de la pandemia, o que vieron por internet, que vieron en Netflix, si es que tienen Netflix.
Piensen en una película que les guste o que les haya gustado y ustedes mismos elaboren un resumen de esa película, muy breve, y díganme lo esencial de esa película. Se los voy a preguntar en la clase del próximo jueves, ¿sí? Bueno, así como van a hacer el resumen de esa película, así me van a hacer el resumen de su proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, un buen resumen debe de ser preciso, solo van a incluir la información que aparece en su proyecto, es consistente con el título que van a ustedes a redactar. Si van a poner abreviaturas y acrónimos, ahí es la hora y el momento de definirlos. ¿Qué es definirlos? Por ejemplo, si yo pongo microscopio electrónico de transmisión, que se abrevia como MET, entre paréntesis pongo la definición. Microscopio electrónico, bla, 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 de transmisión. Eso es definir las abreviaturas. ¿Sí? Bla, 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 aquí me faltó. Si van a hacer una metodología muy específica, van a escribir los nombres íntegros de los instrumentos que van a utilizar. ¿Sí? Casi nunca se van a poner citas o citas bibliográficas en los resúmenes. De hecho, no se ponen, no se deben de poner. Debe de ser conciso y específico su resumen, ¿sí? Cada oración es muy importante, oraciones cortas, precisas y concisas. ¿Y cuántas palabras idealmente debe tener? De 150 a 250 palabras. Así quiero sus resúmenes. Tope máximo 250 palabras, tope mínimo 150 palabras. Word ya tiene una herramienta en la que ustedes pueden contar el número de palabras cuando están haciendo una redacción. ¿Sí? Microsoft Word ya cuenta con esa herramienta. El resumen se considera una mini tesis. 4 aspectos principales de la investigación son el objetivo, que se va a describir ahí en el resumen, el método, los resultados, pero esto es solo para tesis, ¿sí? Esto es solo para tesis. Y las conclusiones principales también las debe de llevar su resumen. Vamos a tener inmediatamente después, ahí abajito de su resumen redactado, algo que se llama palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son una lista de 4 a 8 palabras que van a estar relacionadas con su proyecto. Por ejemplo, en este trabajo que les dije, efecto del clorpirifos en cultivos de maíz Lux 03, ¿sí? De la cepa Lux 03, en sembrados en el municipio de, les dije, San Juan del Río, Querétaro. ¿Cuál sería mi palabra clave? Bueno, normalmente incluyen los principales conceptos. Por ejemplo, palabras clave van a ser clorpirifos, ¿sí? Es una palabra clave porque es el plaguicida que estoy utilizando. Clorpirifos, aquí lo voy a escribir. Clorpirifos. ¿Qué otra palabra clave se les ocurre? Maíz, porque es lo que voy a trabajar, obviamente. Otra palabra clave, la cepa Lux 03. Y ya. ¿Por qué no entran ni cultivo, ni plaguicida, ni tampoco San Juan del Río, Querétaro? Porque esas no se consideran palabras clave, son pues palabras muy generales que no tienen, digamos, mucha relación con el contenido de la tesis. Esto sí es importante. Esto también es importante, el maíz. Y la cepa, pues mucho más. ¿Sí? Entonces, ustedes identifiquen cuáles son las palabras importantes, conceptos importantes clave dentro de su
trabajo, dentro de su proyecto. ¿Para qué están las palabras clave? ¿Cuál es la importancia? Pues que cuando se hace, por ejemplo, búsqueda en Google académico, ustedes y yo y todos los que hacemos búsqueda normalmente utilizamos palabras clave. Por ejemplo, si voy a trabajar cultivo de berries, pues no voy a poner palabra clave cultivo, simplemente voy a poner berries. Si mi trabajo trata de metales pesados en agua, mis palabras claves van a ser metales pesados y agua. Entonces, buscar esas palabras clave con las que nosotros, por ejemplo, normalmente haríamos búsqueda en Google de ese tema que ustedes están trabajando. Muy importante esto. Bueno, pues con esto terminamos la primera etapa de el protocolo de investigación. Ya vimos portada, título, resumen y palabras clave. Ok, me voy a regresar para que vean dónde estamos situados. Sí, aquí van las palabras clave en el resumen. Vamos a ir viendo los siguientes puntos en las siguientes sesiones. Ok, ustedes van a ir estructurando su protocolo de investigación conforme vamos a ir avanzando en cada uno de estos. Ahorita por lo pronto ya saben la tarea, me la envían por correo. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.